Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos con Luján Meji, ella es pediatra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por invitarme a charlar hoy. Yo soy médica pediatra, como bien les dijo Maru. Soy cofundadora de Espacio Nutripedia. Es un equipo transdisciplinario que reside en Aedo. La idea era formar un equipo, valga la redundancia, basado en el respeto por la infancia, en el trabajo en equipo, con foco en la alimentación saludable y la verdad que estamos teniendo muy buenos resultados. Empezamos muy de a poquito, con mucho esfuerzo, y nos planteamos una transformación. Por suerte tuvimos la oportunidad de conocer a Maru y la verdad que la experiencia nos brindó muchísimas herramientas. Bueno, qué bueno. Bueno, la idea de hoy es contar un poco cómo fue el recorrido de ustedes. Puntualmente, ¿en qué momento estaban en el negocio cuando llegaron a la propuesta? ¿Qué es lo que estaban buscando lograr? Bueno, como para ponerlos un poco en contexto. Desde el año 2019, por ahí, yo ya venía trabajando en consultorio, mi socia venía trabajando por otro lado, teníamos varios trabajos en paralelo, de uno íbamos corriendo al otro, pero nos encontramos en que las dos teníamos un mismo sueño, que era trabajar de otra manera, con otros tiempos, llevar la consulta con otra calidad, tener nosotras también otra calidad de vida. Entonces fue naciendo eh, digamos, esta visión sobre este lugar, sobre este espacio. Con el tiempo definimos el nombre y con mucho esfuerzo logramos abrir sus puertas recién en el año 2022. O sea, todo ese tiempo anterior fue de ponerse de acuerdo, juntar plata, la búsqueda, el lugar adecuado, qué equipo podíamos Y aparte fue armar. Bueno, pandemia. pandemia en el medio, sí, Claro. en ese interín también yo fui mamá, bueno, un montón de cosas que van sucediendo en la vida que hicieron que quizás la materialización fuera recién en 2022. Y cuando empezamos, la verdad que teníamos mucho impulso, mucho proyecto. Empezamos originalmente con otra socia, después fuimos viendo que teníamos maneras distintas, valores distintos de lo que era esta dinámica de trabajo, ¿eh? No, no como personas, acá estamos hablando de lo profesional. También teníamos expectativas distintas y nos fuimos dando cuenta que no funcionaba como habíamos pensado. En el medio hubo bastante frustración porque uno nada, se imagina que emprende y que todo va a pasar como por un tubo. Y se va dando cuenta que no, que empieza una profesional y se va, que a veces tenés la agenda llena y te cancelan, que hay meses que ganas un montón y meses que apenas pagas el alquiler y un poquito más. Así que ahí íbamos haciendo como con progresos y tropezones. Eh, y en un momento, eh, como parte del equipo de trabajo que tenía mi socia, conoce a Maru y aparece, esto fue en el año 2025, si no me equivoco, aparece una propuesta de empezar a vernos, no ya como emprendedoras, como profesionales que coinciden sino empezarnos a ver como empresarias, que todavía lo digo y me tengo que como que Sí. sacudir un poco y decir, sí, es así, y empezar a pensarlo esto de otra manera. Y tiene que ver con, creo yo, una transformación que hacemos los profesionales de salud, porque venimos muy enviciados. eh, Enviciados lo digo a propósito, porque con este tema de la vocación, los valores, el servicio, venimos a veces creyéndonos un cuento que nos termina socavando, que es como que no merecemos ganar plata, que no merecemos que nos vaya bien económicamente por esto que hacemos, porque lo hacemos porque queremos y lo hacemos porque nos gusta y lo hacemos porque nos preocupan Sí. las personas. Y bueno, parte de esta transformación fundamental fue, se puede ser organizado, se puede ser empresario, se puede tener una mentalidad de gestión, se puede ganar dinero y seguir siendo buena persona, buen profesional y preocupándose por la familia y por el consultante. Eso creo que O fue sea que lo que hizo el quiebre.
la- el disparador de ustedes para acercarse a este espacio fue esto de decir, necesitamos organizar nuestra práctica, poder empezar a vivir de lo que amamos, porque también recuerdo esto de que las dos tenían varios trabajos y es, bueno, no, Ujú. pero yo quiero que nuestro espacio, nuestro negocio crezca como tal para que podamos vivir de esto, que ese fue como el mayor punto de partida, creo, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para Sí, expandir esto y poder dejar de tener el multiempleo y en todo caso quedarnos solamente con lo que nos gusta y queremos hacer aparte, pero no con la necesidad, porque muchas veces se tienen muchos empleos, no por gusto, sino por necesidad. Y yo me acuerdo que cuando ustedes llegaron era, bueno, pero ¿qué tiempo tienen para dedicarle al crecimiento de su espacio si están repartidas en un montón de lugares? Y eso fue una de las primeras cosas que empezamos a trabajar. Y esto que vos sí. hablabas del merecimiento, no se ve tanto reflejado en decir yo no merezco, porque por lo general no decimos no merezco, pero eso se ve en las acciones que tenemos. ¿Cómo se refleja esa sensación de no merecer cuando, por ejemplo, no aumentamos el valor de la consulta? Cuando, por ejemplo, decimos, acá en esta ciudad, en este lugar, no me van a pagar porque la gente paga, no paga si no es por obra social o no paga X, y de repente tenés una profesional en la misma ciudad cobrando más particular, no tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con que nos contamos una historia que Mm. creemos que es cierta por lo que vemos o por lo que alguna vez intentamos. El tema es cómo lo intentamos, con qué herramientas intentamos, con qué mentalidad. ¿Qué es lo primero que empezamos a trabajar nosotras en esta transición de decir, necesito que mi negocio crezca? Sí, una de las cosas que aprendimos fundamentales fue la comunicación. Porque, ¿por qué yo decía el no merecemos? Porque no lo decimos explícitamente, pero implícitamente lo sentimos. Mi socia y yo somos dos profesionales formadas que estamos constantemente capacitándonos y me río porque lo hemos trabajado en terapia incluso, este síndrome del impostor, de la impostora. Estábamos constantemente haciendo cursos y cada vez que nos planteábamos brindar un taller, dar una charla o una comunicación por redes, decíamos, pero me falta, porque yo necesito un cursito más para sentirme experta en este tema. Eh, es parte también de la persona que se toma en serio su profesión, que siempre trata de tener las herramientas para transmitir. Pero bueno, en paralelo, y lo que sucede realmente es que había un montón de gente con menos capacitación, con menos expertise, con menos conocimientos, trabajando de eso y transmitiéndolo o trabajando en centros, generando consultas, teniendo centro propio y cobrando igual o más, como decía Maru, en el mismo entorno. O sea, era factible. Eh, no sé, yo tengo una anécdota, que no voy a decir el nombre del profesional porque no importa. Tenemos un grupo de pediatras de todas las áreas y hay un lugar muy renombrado en un centro. Y el pediatra pasa constantemente, nos consulta cosas sobre los pacientes a los demás. Y cuando cuenta lo que cobra la consulta, te decís, Claro. ah, o sea, somos los interconsultores de este doctor que les cobra una fortuna. O sea que en realidad el tema está en esa comunicación. La realidad es que nosotras al principio planteamos una comunicación, pero no teníamos ni idea de lo que es una visión de marketing, de que realmente uno necesita asesorarse, de la importancia, como hablamos varias veces con Maru, de comunicar, de qué es lo que queremos transmitir, a qué público queremos ir, cuál es la esencia que nosotras tenemos, porque la gente nos elige por algo. Sí. Y tampoco, o sea, tuvimos que aprender a identificar por qué nos elegían, o sea, cuál es nuestro valor. ¿Y cuál es, a partir de esto que estás diciendo, ¿no? De entender cuál es el valor, cuál es la esencia, de a partir de eso poder plantear otro modelo de atención que les permita aumentar sus ingresos? ¿Cuáles son las creencias que tenían, que sentís vos que por eso estaban ahí donde estaban y no podían como moverse de esto de me costaba grabar talleres, me costaba aumentar la consulta? ¿Cuáles eran las creencias que las mantenían estancadas donde estaban? Yo creo que las principales creencias limitantes que teníamos era que para dar un curso o taller siempre iba a haber alguien más famoso. ¿Cómo vamos a competir, competir con los talleres de tal, que tiene 2 millones de seguidores? O cómo vamos a generarle a la gente la intención de venir cuando hay tantos X pediatras en el área
con tantas obras sociales, o eh, que atienden pacientes cada 5 minutos. Y también es entender un poco eso, que para todos sale el sol y que en realidad no se trata de competir, sino tener de alguna manera un nicho y apuntar a eso. O sea, no va a venir todo el universo, no vamos a tener 2 millones de seguidores, quizás, sí, quizás no, pero lo relevante no es eso, o sea, no es apuntar ahí, sino apuntar a las consultas, a los talleres y que ese público que está, ya tenemos un público designado, digamos, o interesado, que, bueno, es encontrarnos, es nosotras saber quién es ese público y saber qué tenemos que ofrecerles, Ujú. de Y lo que ya hacemos en detrás realidad. detrás de esa creencia está esto de no ser suficiente, ¿no? Cuando te comparás con el otro, Sí, no soy suficiente para, bueno, un poco lo dijiste, necesito un curso más. Eso, mira, es como, te diría no, que sí. le pasa al 90% de los profesionales. Necesito un curso más, necesito aprender más. Y una de las cosas que hacemos al principio, en la primera etapa, es como una auditoría de a ver cuántas horas estás trabajando, cuánto estás ganando, o sea, trabajando tanto en la consulta como por fuera de la consulta, hacer ese ejercicio. ¿Cuánto? O sea, y todo Sí. eso es el valor de la consulta, no solamente el ratito que estás. ¿Cuánto tiempo estás, ponele, buscando información para acompañar a ese paciente? ¿No? Es parte de la consulta. ¿Cuánta plata invertiste en cursos y cómo eso Mm. lo estás recuperando? Esas Oh, preguntas esa te destruye, esa te destruye. claro, porque muchas veces, viste, cuando nosotros sabemos que para crecer profesionalmente tenemos que invertir, y la inversión que suele hacer el profesional es en cursos, y está perfecto, pero también tenemos que hacer una inversión en nuestro trabajo personal, en nuestra mentalidad, justamente para poder aplicar todo eso que aprendemos, porque si no queda todo guardado ahí en nuestra carpeta, y en realidad estás invirtiendo sin retorno. Entonces, bueno, ok, Sí, listo, para un poco con los cursos y empezar a recibir todo eso que hiciste, ¿no? y como dijiste vos, a invertir, que esto fue algo también que aprendimos con tu transformación, invertir también en marketing, en asesoría de redes y no verlo con, bueno, este mes me sobra, entonces voy a poner, no, o sea, generalmente cuando emprendemos una transformación, no es con lo que nos sobra, estamos haciendo un esfuerzo. Nosotras, de hecho, ahora Exacto. tenemos una licenciada en marketing y la verdad que cambia todo, no solo está cambiando la comunicación, también está cambiando nuestro propio manejo de los tiempos, la organización y el estrés, Ujú. porque tenemos una planificación, tenemos, al final no era tanto tiempo como pensábamos, es quizás 1 o 2 horas al mes que nos ponemos a grabar contenido y después algunos ajustes. Tenemos una persona que piensa en los detalles, pavadas que nosotros pavadas que no son pavadas, que no nos damos cuenta cómo aparecíamos en el Google Maps, cómo teníamos el manejo de WhatsApp, cómo teníamos el manejo de respuesta en redes. Todo eso nosotras no lo pensábamos o quizás no teníamos esa capacidad de ver más allá. Bueno, Entonces y eso es súper importante. no es un gasto, perdón, es una inversión, pero que uno tiene que hacer con un esfuerzo. O sea, como vos una vez nos decías, no puedas a crecer con lo que te sobra, ni en tiempo ni en plata. Sí, tal cual. Esa es una frase que repito mucho, no se crece con lo que Sí, sobra. a Bueno, mí y se de me ahí la grabó. importancia de contratar profesionales que nos sepan acompañar. Yo puntualmente Mm, en marketing tengo mis cuestiones por experiencias que he tenido, pero con las clientas que están actualmente en el programa trabajamos mucho lo que es la comunicación y yo siempre les sí, digo, esto no se discute, bueno, con ustedes también lo hemos trabajado, no se discute, o sea, es una pata del negocio. Y hoy tener un sí, negocio digital, como tenemos, así sea que atiendas presencial, seguís teniendo un negocio digital porque te das a conocer en las redes y porque la mayoría también atendemos de forma virtual. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos como tal, ¿no? Acá lo más importante es, tengo un negocio, tengo un consultorio, tengo un centro de salud, es un negocio. Entonces, un negocio tiene patas y no es simplemente atender. Ahí es donde es el mayor conflicto de las profesionales de salud que están estancadas hace años, sin poder aumentar sus ingresos y trabajando hasta la agenda colapsada, porque no logran sí, entender que necesitan trabajar en todas las áreas de un negocio, que como vos decías al principio, no sos peor profesional, porque también está esto de, ay, soy re marketinera, soy re comercial, ¿cómo voy a hablar de negocio? Eso también lo hemos hablado, creo que incluso lo hemos hablado en sí. un taller, ¿no? ¿Cómo
qué difícil es como profesionales de salud hablar de negocio, como si tuviese una connotación negativa eso. Y las redes, cuando empezamos a hacer redes, había como una ambigüedad, como una especie de desprestigio de que un profesional, hoy en día por suerte ya Sí, está, ya mejoró muchísimo, pero como que en la comunidad científica te miraban como, esta se quiere hacer la influencer. Y en realidad también hay que entenderlo por dos puntos de vista. Por lo que es el comercial, hoy en día la comunicación, la visualización es indispensable. Pero además, desde el punto de vista profesional, con tanto intrusismo, yo creo que también tenemos una responsabilidad de comunicar. Y qué mejor que comuniques vos con formación que alguien que leyó media página de IA sí. sobre Bueno, un hay de tema. O todo sea, creo también. que hay de todo, sí, hay de todo. Eso fue fundamental. No sé, una de las trabas que teníamos como de creencias limitantes era cierta vergüenza. Bueno, yo no soy hegemónica, no tengo o no siento, no creo tener ese físico ni esa apariencia como tienen algunas influencers para pararme, para... De hecho, es el día de hoy que sigo viendo los videos y a veces me encantan y a veces me siento extraña, pero digo, bueno, no importa, se le da para adelante. Es como, bueno, te da miedo hacerlo con miedo, te da vergüenza hacerlo con vergüenza. Porque Y si es que esperás a sentirte cómoda, a sentirte perfecta, a sentirte alineada con todos los cursos que quisiste y con la figura que querías mostrar, vos no vas a hacer nunca. claro, es que en realidad lo más importante para tener un negocio independiente, trabajar de forma independiente, o sea, es desarrollar las habilidades necesarias. Son las habilidades blandas, las habilidades de liderazgo, de comunicación, las habilidades de resiliencia, de trabajo en equipo, de gestión. O sea, porque es esto, a ver, hay cosas que no tenemos ganas de hacer, como hablábamos hace un rato, fuera del aire. Esto de, a Sí, veces uno cuando trabaja para otro, hace lo que tiene que hacer, porque sabe que lo tiene que hacer. Ahora, cuando trabajas para vos, y hoy no tengo ganas, no, hoy me puse que hoy iba a publicar, pero no, no tengo ganas. Me puse que hoy me iba a poner a armar un taller, pero no, no tengo ganas. Viste, primero, eso muchas veces pasa cuando no responde a un objetivo. Cuando nos ponemos a hacer cosas porque se nos ocurre y decimos, bueno, a ver, sacamos como estrategias a ver qué pasa, y no están respondiendo a un objetivo mayor. Que, por ejemplo, nosotros trabajamos, bueno, a ver, necesitamos posicionarnos, necesitamos trabajar esto, ¿no? El posicionamiento, la confianza, autoridad. Bueno, para eso vamos a plantear X estrategias. Está todo como en un marco de. Y a veces se hacen mm, cosas así como sin estructura y eso también hace que por ahí vos no tengas ganas de hacerlo, porque no tenés un para qué. Y bueno, entonces no lo haces. Y a veces sí. es, ¿por qué somos más responsables con un otro, trabajando para otro, que con nosotras mismas? Implica mucho trabajar para una. Entonces, ahí está el punto. ¿Qué ganas tenés de hacer todo este trabajo, toda esta transformación para sacar adelante tu propuesta? Si pensás que la vas a sacar adelante solamente atendiendo y comunicando en redes como te salga, y bueno, es poco probable, ¿no? Que eso suceda. Hay mucho detrás de todo esto. Ustedes cuando llegaron, ¿qué era puntualmente lo que no estaba funcionando? Como, tal vez como equipo. Bueno, una de las cosas ya les había dicho que no había por ahí suficiente tiempo entre ustedes a veces para poder Sí, reunirse, pero ¿qué era puntualmente lo que sentían que era no estamos pudiendo? Está funcionando como nos gustaría. nosotros tuvimos dos fases. Cuando comenzamos, mucho entusiasmo. El primer tiempo yo me sentía súper entusiasmada y proponía, y en ese momento mi socia estaba bastante sobrecargada de trabajo. Entonces respondía, pero como podía. Entonces yo decía, che, bueno. Después había pasado medio al revés. Yo en un momento como, bueno, listo, esto va, se ve que a su ritmo. Eh, y mi socia empezó como a tener más deseos de que esto sea realmente algo para hacer el ingreso principal. Y claro, yo ahí ya estaba como en otra sintonía. Entonces nos sentamos, tuvimos una charla y decir, che, las dos seguimos queriendo lo mismo, por eso fue primero. Las dos tenemos la misma misión, la misma visión de este lugar. Nos pusimos a hablar y vimos que sí, que en realidad tristemente en ese momento estábamos funcionando como profesionales que compartían un espacio, cuando nuestra misión tenía que ser la de ser socias fundadoras, la de ser directoras de un lugar, la de formar y trabajar con un equipo que responda
a lo que nosotras queremos que no sea, porque si no es un policonsultorio. Y la verdad que no era un policonsultorio lo que queríamos. Eh, y ahí fue cuando mi socia me dijo, mirá, tengo esta oportunidad, tengo esta propuesta, tenemos que hacer una inversión, pero bueno, es como pensar una transformación. Es eso, adquirir herramientas de comunicación, de gestión, porque antes del aire estábamos charlando con Maru que yo, sobre todo este año, me formé un montón en gestión y es re gracioso porque en un trabajo que tengo que me gusta, que es el único que dejé, estoy aprendiendo un montón y lo hago bien, y cuando lo tengo que bajar, me tengo que disciplinar, cuando tengo que bajar a lo mío, a nuestro proyecto que tenemos, que es Espacio Nutripedia, me cuesta, porque es lo propio, porque nadie me está Claro, mirando más que mi socia y yo. Eh, pero bueno, es eso lo que tiene que hablábamos ver hace un con, rato. tiene que ver con disciplina también, porque con Sí, disciplina y con autocuidado, porque hay una frase que ahora no me sale, que es muy conocida, como que si vos no trabajás por tus sueños, alguien te va a pagar por trabajar por los suyos, una cosa así. exacto. Eh, Ujú. y Vas tiene a que ver trabajar por los sueños de alguien más. por los sueños de alguien más. Y esa frase cada tanto la releo porque digo, es así, no hay otra que... Y cada tanto, la verdad es que no es mágico, cada tanto tenemos que hacer ajustes. Hoy, de hecho, estuvimos charlando previo con Maru, decir, bueno, che, a ver, tenemos que fortalecer otra vez la comunicación, tenemos que tenerla como una obligación, como dijiste, algo indispensable. Comunicación interna para poder tener una buena comunicación externa. Ujú. Sí, vuelvo a lo mismo. Me parece que la clave está en realmente tener en claro, como vos también dijiste, cuál es la visión de cada una y el objetivo. Y esto Mm, de que vos me dijiste, funcionábamos como profesionales dentro de un mismo lugar, era porque cada una tenía la energía dividida en un montón de trabajos, como suele pasar. mm, Y cuando uno toma la decisión de crecer, bueno, sabemos que es un proceso, que no es que, listo, tomé la decisión y listo, ya está, ¿no? A veces pasa tiempo hasta que eso empieza a funcionar como uno quiere. Pero la diferencia de la persona que tiene éxito, digo, y éxito lo que cada uno considere que es éxito para su vida, ¿no? Hablando en este caso de sí, éxito en su negocio, que le vaya tan bien como quiere, la persona que tiene ese éxito es la persona que sigue, aunque no vea resultados hoy y aunque no sepa mm, cuándo los va a tener, pero sabe que tiene que seguir, aunque hoy no le esté yendo como quiere. Pero ¿qué es lo que suele pasar? Bueno, intento algo, no me sale, cambio. Intento algo, no me sale, pruebo otra cosa. Y estamos como todo el tiempo sobre lo mismo, pero no nos vamos a las bases, que es lo que yo realmente quiero. ¿Quién me puede ayudar a construir algo realmente como se debe construir y no sobre mi improvisación? Porque sí, cuando no sabemos cómo es construir un trabajo independiente, probamos, hacemos lo que hace el otro. Y a veces, viste, lo que hace el otro puede ser que también sea improvisado o puede ser que sea uno de los tantos pasos de su estrategia de negocio. A mí me pasa a veces de ver, por ejemplo, profesionales muy reconocidos en el mundo de los negocios que, no sé, hacen una charla gratuita. Pero ese profesional no hizo una charla gratuita porque un día se levantó y dijo, bueno, voy a hacer, no, es un paso más de todos los que está haciendo para X objetivo. Pero ¿qué hace sí, la gente? Va y dice, mira, este hizo una charla gratuita, voy a hacer lo mismo, una charla gratuita sin objetivos, sin entender para qué, ni cómo hacerlo, ni qué hacer con eso, ¿no? Es como, bueno, hago una charla para darme a conocer, simplemente. Y después, ¿qué pasa muchas veces? No se anota nadie, o se anotan y no van. sí, Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos realmente qué hay detrás de cada estrategia. Y estos espacios de mentorías de negocios, de coaching y de acompañar, tiene que ver con esto, con construir un negocio, con construir objetivos y estrategias alineadas. Pero acá lo más importante es trabajar la mentalidad, las creencias, sí, lo que sentimos que eso no es para nosotros, porque me ha pasado también de hablar con profesionales de salud, yo no puedo hacer eso, ¿viste? Yo mi rubro no. No sí, yo puedo tampoco. pensar una metodología, tengo que atender por consulta, ¿no? ¿Viste? Por obra social, porque acá, bueno, todo eso, pura mentalidad, pura creencia. Entonces hay que estar dispuesta a querer trabajar en esa creencia, en esas creencias y en esa mentalidad. Creo que llega un punto en Sí, el que decís, hasta acá llegué, necesito un y cambio. es también aprender a incomodarse, porque creo que en algo que coincidimos la Exacto. mayoría de los profesionales de salud es que
por formación y por selección, porque también vamos formando personalidades, sabemos poco de finanzas, nada de marketing, poco de comunicación efectiva, y creemos como que se empieza a sentar esto de esto no es lo mío. Exacto. Eh, y en parte de este proceso de incomodarnos, la verdad que ambas nos pusimos a aprender de gestión, con mi socia, de finanzas, Sí. algunas nociones de marketing para entender también con la persona con la que estamos tratando si nos sirve o no, si nos sirve, digamos, para el proyecto, porque todo es dinámico. Hoy sirve y hoy anda bárbaro, Exacto. pero tenemos reuniones de evaluación y de crecimiento periódicas para ver con esa persona, para ver si los resultados son los que esperamos, lo que sirven o que no. O sea, también es eso, no es Ujú. que contratas a una persona y queda ahí y no vuelves a hacer nada más. Eh, Creo que Eso, es todo eso eso también es también, parte de de, incomodarse. sí, sí, bueno, esto, siempre que vayas a atravesar un cambio te vas a incomodar, porque si no te Mm. incomodas no estás atravesando un cambio. Eso es como No, ley. O con sea, es nosotros como me la acuerdo gente que evita, las tareas, ¿viste? Lo que teníamos que hacer, la planificación, ¿viste? sí, Que decís, ay, sí, es como, claro, porque dentro de la metodología, les cuento un poco a los que están escuchando, tenemos diferentes actividades para ir avanzando en lo que se está buscando. Depende que se esté trabajando en esa etapa del proceso, ¿no? Si estamos trabajando el cliente ideal, si sí, estamos trabajando la visión, si estamos trabajando la propuesta, depende que hay diferentes actividades. Y bueno, cuesta un montón a veces, porque me tengo que sí, enfrentar a toda mi historia y sí, te tenés que incomodar. No hay crecimiento sin incomodarse. No hay inversión sin tener miedo. Hay algunas personas que me dicen, me da miedo invertir y no recuperarlo. Y pero, sí, entonces quédate como estás. Pero no arriesgues por las dudas. A ver si te... es Pero también así. digo, podés no recuperarlo. Pero y si lo recuperás y lo duplicás, va a depender de vos, de todo lo que le pongas también, ¿no? Pero Eh, no lo dejes de hacer. No, mira, nosotros el año pasado mi marido tuvo un proyecto eh, para emprender y yo le dije, bueno, dale para adelante. No se dio como quería. eh, el proyecto terminó cumpliendo su ciclo, no dio grandes pérdidas, por suerte, tampoco dio ganancias. Cuando decidió el cierre, yo le dije, yo estoy re contenta de que lo hayas intentado y yo te acompañé en todo eso, sabiendo lo que implicaba y lo que implicaba el riesgo. Digo, hay que ser más o menos conscientes y coherentes, pero el riesgo hay que tomarlo, porque si no, nunca vas a avanzar. Sí, y la clave está en pedir ayuda también, ¿no? Sí, Como, ¿lo haces solo o lo haces con alguien que te ayude, que te guíe? Porque la mayoría, estadísticamente, más del 70%, no me acuerdo la cifra exacta, pero sé que es más del 70% de los emprendimientos quiebran en los primeros 5 años. ¿Por qué? mm, Porque no tienen las herramientas y tampoco piden ayuda. claro. Entonces, ahí es donde claramente, o sea, a ver, puede pasar que igual quiebre, que aunque pidas ayuda, nadie tiene como la garantía absoluta, pero hay una probabilidad mucho mayor de que un emprendimiento sobreviva si sabes realmente cómo hacer, cómo sostenerlo. Y fundamental, lo que mantiene a cualquier emprendimiento es la mentalidad, la forma de pensar de sus dueños. Es lo que mantiene, porque eso es lo que le permite pedir ayuda, saber que necesita ayuda, implementar, bancarse la frustración, bancarse el proceso, pensar qué hacer diferente, trabajar habilidades Mm, de liderazgo. Una de las cosas que trabajamos con ustedes fue liderazgo de equipo, por ejemplo. ¿Cómo se mm. sostiene un equipo de muchas profesionales o de varios profesionales? ¿Qué tener en cuenta para contratar? ¿Qué tener en cuenta para tener un equipo alineado a lo que estamos buscando, a lo que queremos construir? Son un montón de herramientas y habilidades que se necesitan para sostener un negocio y que las tenés que desarrollar, porque como vos decís, en la universidad eso no lo vemos. No, no, no lo vemos. No lo vemos Bueno, y para... Dale, sí, perdón, perdón. y nos cuesta, no, perdón, y nos cuesta mucho llegar a eso si no buscamos alguna ayuda o estrategia específica. No es que hablando con un colega vos vas a aprender sobre liderazgo o hablando con un colega vas a aprender sobre gestión. Lo más probable es que encuentres experiencias similares a las tuyas. Lo digo con conocimiento, porque tengo grupo de pediatras, hablo constantemente con la gente, tengo otro grupo de profesionales que trabajan en APS que estamos en contacto. APS es Atención Primaria de Salud. Y los testimonios son recurrentes, 2.000 trabajos,
2,50 mangos, la obra social que les paga cuando quiere, es así, es como... Bueno, y para ir cerrando, ¿cómo están hoy? ¿Qué ha cambiado para ustedes en Espacio Nutripedia? Ustedes dos como CEOs de su propio espacio. A ver, desafíos hay siempre, problemas también, porque si no querés problemas, entonces no hagas nada. Pero curiosamente, en muchos aspectos bajamos muchísimo la carga mental y la carga de estrés. Eh, Porque hicimos manuales de procedimiento, tenemos una referente que nos ayuda con todo lo que es la parte de agenda, turnera, organización, administración. Digitalizamos un montón de los procesos, por ejemplo, la turnera también, y los recetarios. Em, Tenemos también esta parte de marketing que nos sacaba también este peso y esta desorganización de pensar, ¿y qué publico hoy? ¿Y para dónde voy? Sin rumbo, sin dirección, sin estrategia. Bueno, ahora tiene una estrategia. Eh, entonces, la verdad que lo que parecía un esfuerzo terminó siendo en algunos aspectos un alivio. Sí, obviamente, tenés que reunirte, tenés que decidir, tenés que organizar, pero por ahí es esa hora semanal y después lo demás no es tanto apagar incendios. Algunos, hoy justo lo hablamos antes de la entrevista, fuera del aire, algunas cosas tenemos que seguir mejorando porque todavía tenemos alguna dinámica medio informal de Pero eso mandar siempre. mensajitos a un grupo. Pero eso todo el Eh, tiempo, digo, esto de ir sí, mejorando es constantemente, no es que lo hiciste ya, no, porque de hecho hoy más que nunca las organizaciones son sumamente dinámicas. Y justamente ayer estaba sí, leyendo que una de las cosas que más se van a valorar del empleado o de la persona que trabaja es el pensamiento creativo y la capacidad de adaptación, porque hoy la IA vino a reemplazar un montón de puestos, pero aquella persona que sí. tenga la capacidad de pensar críticamente, de adaptarse y de pensar propuestas innovadoras, son las personas que, diría Darwin, van a sobrevivir. Entonces, Sí, realmente esto de entender que no es, todavía tenemos que, claro que sí, y está buenísimo y va a ser mm, así siempre, porque no podemos quedarnos, o sea, todo avanza muy rápido, no podemos quedarnos en donde estamos, ¿no? Entonces, eso me parece incluso una gran habilidad que lograron desarrollar sí. de decir, bueno, sí, entiendo que esto es así, y es dinámico y tenemos que estar en constante comunicación y movimiento. Sí, tal cual. Algo que estamos aprendiendo de la gestión es que le dicen el ciclo de la mejora continua, que en realidad es como una espiral, porque vos Sí, tenés que tratar de ir como un poquito exacto. más arriba a la próxima, no al mismo punto. Eh, y es eso. Y que también me parece re importante, que eso lo hablamos un montón en equipo, es bueno, seguir reconociendo nuestras propias debilidades para trabajarlas sobre ellas. O sea, que uno va en mejora constante y que no va a ser perfecto, ni va a dejar de tener errores, ni va a dejar de tener aspectos que sean fortalezas a veces y a veces sean debilidades. Creo que es también abrazar un poco eso, porque al principio nos pasaba a las dos, que, ay, esto, ay, culpa mía, lo hice mal, era como un castigo. Y no, y bueno, quizás la otra persona tiene otra fortaleza. También aprendimos eso, es decir, bueno, vos, de nuestro equipo, vos sos mejor en esto que yo. Yo por ahí me encargo más de esta área, vos te encargas más de esta, porque la verdad que se te da mejor. Y empezamos también a abrazar esa, a complementarnos en esas diferencias. Exacto. Bueno, también han logrado dejar trabajos que tenían para poder Sí, enfocarse en su proyecto. Han logrado sostener de otra forma las adherencias, ¿no? Esto que hablábamos hace un rato sí, también. sí, Hacer implementamos. propuestas. Fuimos implementando estrategias para bajar el ausentismo. La verdad que la tasa de asistencia es muy, muy buena. La continuidad también. Eh, Además de las redes, tenemos como ya como una especie de sistema de referidos y recomendaciones que empieza a estar muy bueno. Eh, Ahora el foco es, bueno, fortalecer todo lo que es la generación de talleres y asesorías, eh, porque hay que fortalecer más la grupalidad que el uno a uno, porque la agenda explotada tiene un límite.
O sea, nuestra agenda igual es organizada, no es algo que reviente, porque no nos gusta esa dinámica. A nosotras la sala de espera rebalsada no es algo que, o sea, no es parte de los valores que tenemos de nuestro espacio. O sea, entiendo si otros trabajan de otra manera, pero no es, o sea, no es algo de No, espacio Nutripedia. es que un poco también lo que se trata, se trabaja por lo menos en la metodología, es poder sostener el uno a uno que todo Mm, profesional de salud necesita y más en pediatría, pero sin necesidad de sobrecargar la agenda, ¿no? Que ese uno a uno permita una adherencia del paciente y que ese tiempo de vida del paciente en nuestro consultorio le sirva para lograr los resultados y a mm, nosotros para tener un ingreso más predecible y más estable. Tampoco se trata de, bueno, bueno, dejo el uno a uno y me paso a lo grupal, por ahí hacer una mm. combinación, pero entender como que hay una forma de sostener el uno a uno más, valga la redundancia, sostenible, ¿no? Dije sostener sostenible. Sí, Eh, y ese es tal vez el mayor desafío que tenemos como profesionales de salud. Entender cómo hago. Y sí, hay una forma y es esto, planteando una nueva metodología, que el paciente entienda que realmente necesita volver, necesita sostener el proceso. Y eso es fundamental porque a veces ni siquiera sabemos cómo hacer para que lo entienda porque ni nosotros lo entendemos. Así que bueno, bueno, gracias por sí. sumarte, gracias por este Gracias, tiempo Maru. compartido. Y como última pregunta, ¿qué le dirías a alguna persona que está dudando de me sumo, no me sumo? Quiero crecer en mi negocio como profesional de salud, pero no sé si es el momento, no sé si puedo invertir, no sé si tengo tiempo. ¿Qué le dirías? Mira, con la experiencia que tengo del recorrido, yo la verdad que siempre lo tuve muy presente y tuvimos la suerte de encontrarnos con mi socia, pero si no lo hubiera hecho igual. Eh, Nunca es el momento ideal, como cualquier decisión importante en la vida, nunca es el momento ideal, hay que bajar el perfeccionismo ahí. Siempre va a dar miedo, siempre te va a dar cansancio porque uno no lo va a hacer en el tiempo que sobra, uno pone energía, pone el cuerpo, un montón de veces hay que resolver problemas. Yo hoy corto y después tengo que ver cómo resolver problemas que van surgiendo desde lo operativo hasta cosas que se rompen. Eh, pero para mí tenés que tener en claro tu sueño, tenés que tener en claro qué es lo que querés eh, y darle para adelante. Eh, con constancia y con paciencia, porque así como siempre contamos con mi socia, las dos cuando empezamos a veces teníamos dos, tres pacientes, íbamos igual. O sea, eso de que te cancelan la agenda porque tienen pocos pacientes ese día, o sea, estás sembrando. Exacto. Eh, o sea, los resultados van a llegar en tanto y en cuanto sigas una estrategia, pero quizás nadie te asegura que abrís hoy y la semana que viene tenés la agenda explotada y 5 talleres. O sea, tenés que bancarte el proceso. Tenés que Y saber que sí, tenés una meta y que en alguna parte vas a tener un aspecto de su vida, que yo le decía el otro día a mi terapeuta, es como que hay por momentos que parece que solo ves piedras, pero que bueno, que en algún momento está la cima o la meseta o algo. Bueno, esa parte de su vida hay que bancársela, hay que creo que bancársela. dijiste algo clave, que es, ¿qué es lo que realmente querés para vos? ¿Qué querés Sí, lograr? Ahí está la respuesta. Porque como vos dijiste, miedo, incertidumbre, dudas vas a tener siempre. El punto es, ¿qué querés? sí. Es ¿Qué que querés? yo tengo este sueño desde los 12 años, Maru. Así que Ay, ¿te emocionaste? Yo sí, sí, también sí. ahora. Como digo, ¿cómo no lo voy a Bueno, sostener? claro, tal cual, la verdad me haces emocionar a mí también. Es que es tan lindo, ¿viste? Tener un sueño y poder eh, lograr Trabajar de lo que amás, cumplirlo. sí, y sentir que a la vez, digo, no, uno tiene una familia, tiene proyectos, y a la vez sentir que eso que amás tanto y que en un momento cuando te recibís parece tan complejo, empieza a ser posible, o sea, vivir de lo que amo, de la manera que amo. Yo, o sea, nosotras vamos a trabajar eh, las dos al espacio y podemos estar más cansadas, menos cansadas, pero es maravilloso ir. Así tengamos que ir un sábado porque tenemos un taller. O sea, no lo sentís como una carga. Entonces, ¿Cuántos años eso hace es que te impagable. recibiste? Yo me recibí como pediatra en el año 2016 y venía de un Mira, hospital nacional.
público, con lo cual, del Garrahan, con lo cual no me conocía nadie. O sea, adentro del hospital sí tenía mi referencia, mis pacientes que me querían, pero no me iban a ir a buscar a Edo. Así que Pero fue. fíjate, 10 años y estamos mm, hablando de que están logrando vivir del sueño de ustedes no hace tanto. O sea, fíjate No, todo lo que fuiste sembrando para llegar hoy a esto, ¿no? A esta emoción que te genera decir, valió la pena. sí, y aprender estrategias, porque algo que nunca te conté es que yo me recibí en 2016, 2017 yo abrí mi primer consultorio, pero claro, no conocía ni el loro, todavía no había hecho nada en redes, creo que hacía folletitos. Eh, Claro, y se bueno, pero es el primer año, empezó, es lógico también. claro, empezó una referencia muy de a poco, bueno, después, mientras uno va formando el sueño como necesita pagar cuentas, había trabajado, vi que empecé ahí con ese tema de los laburos, un día me vi en 2018, 2019 repleta de laburos, con la anécdota de que yo de un trabajo al otro me iba y por ahí me iba tomando un café en el auto, porque esa era mi merienda, y por ahí trabajaba hasta las 9 de la noche, guardias de 12 horas, bueno, todo así. Y yo lo seguía teniendo acá. Yo decía, yo esto lo voy a lograr, en algún momento lo voy a lograr. Y fue encontrarnos con Debo y decir, che, yo tengo este sueño, ay, yo creo que yo también. Y ahí fue que yo empecé a carrusarla, vamos a darle para adelante. Sí, bueno, no, pero vamos a darle para adelante. O sea, yo creo que si no era por la pandemia, quizás lo poníamos antes. Eh, Como siempre decimos, yo tengo el delirio y ella la estructura, porque yo a veces tiro cosas y ella me dice, Vos bien para, vamos a capricorniana. armarlo. Sí, vamos a armarlo. Bueno, Así que sí. no, nos estuvimos un montón hablando, creo que nos podríamos seguir quedando mucho más. Así que a todos los que se quedaron hasta acá, yo les diría, dejame un comentario en el video, a ver si te quedaste hasta el final realmente y nos escuchaste toda la entrevista, ¿qué te pareció? A ver si realmente llegaron hasta el final con todo lo que estuvimos hablando. Ojalá haya sido de inspiración para muchas personas que están ahí dudando qué hacer Mm, y que tienen ese sueño y que está ahí trabado solamente porque no se animan. Es, no me animo, no es otra cosa. Siempre está la excusa de no tengo tiempo, no tengo plata, no sí. puedo. Las cosas, cuando uno sabe a dónde va, yo siempre digo, cuando sabes dónde va, el universo abre camino. Tengo una clienta que entró hace poco al programa que me dijo, yo no sé dónde iba a conseguir la plata, pero yo la iba a conseguir porque yo sabía que Mm, necesitaba hacer esto. O sea, o sea, era, listo, necesito esto. Y esa es la mentalidad. Yo también, ¿eh? Yo he hecho inversiones de mucho dinero en donde dije, no la tengo, pero la voy a conseguir porque sí. dije, esto es lo que necesito, ¿no? Y también atravesar procesos, nosotras como profesionales, invertir en tiempo, invertir en plata, atravesar estos procesos de transformación es lo que nos fortalecen para poder acompañar a nuestros pacientes. O sea, Y, entendemos desde otro lugar. y háganlo con ganas, háganlo con miedo. Y entender que también es un cambio de vida. Yo, o sea, creo que vos lo mismo, Maru. Yo tengo el privilegio de que jamás me perdí un acto de mis hijos. No toda la gente y no en todos los trabajos tenés ese privilegio. Así que, o sea, yo creo Sí, que esas son una de las cosas que también, por decir, bueno, no es solo lo económico. Eh, totalmente, totalmente. En eso que hablábamos antes de qué querés lograr, es tener una práctica más rentable que me suma menos tiempo, pero ¿para qué? ¿Qué impacto tiene en tu vida esto? Poder acompañar a mis claro, hijos al colegio, poder estar con ellos, obvio. poder decidir, están enfermos, me quedo con ellos, poder decidir cuándo quiero, no sé, acompañarlos a la plaza, o cuándo no. Todo el impacto que eso tiene, como vos decís, es impagable. Así que bueno, Sí. gracias, gracias. Y Beso grande, gracias Maru. a todos los que llegaron hasta acá.